Les bendiga, Dios les bendiga. Les vengo a hablar de la palabra de Dios. Les estoy hablando del tema de que por qué un cristiano no deja de pecar. Les tuve a leer una parte aquí donde es bien importante entender por qué el cristiano que ya aceptó a Dios, ¿verdad? Que está nuevo, que aceptó a Dios en el altar, ¿por qué no deja de pecar? Dice aquí, una persona que ha aceptado a Cristo y que continúa pecando, lo hace a pesar de su conversión, no es porque no quiera dejar el pecado, sino que aún están en proceso de crecimiento espiritual y maduración, donde los impulsos de la carne y la tentación puede superar su voluntad de hacerlo correcto. Puede superar la voluntad de hacer lo correcto. La Biblia no exige una perfección instantánea, sino un continuo esfuerzo de acercamiento. Dice que la Biblia nos dice que nos acerquemos, que nos está exigiendo que tengamos acercamiento. Y eso es lo que pasa también con muchas personas que no tienen acercamiento a Dios y la búsqueda de santidad. Hechos 2 nos menciona directamente la dificultad de dejar de pecar después de la conversión. Pero sí destaca la importancia de arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. Hechos 2:38. Además, el capítulo describe cómo los primeros cristianos vivían en comunidad, compartiendo todo y apoyándose mutuamente, lo cual podría ser visto como un ejemplo de cómo la comunidad puede ayudar a los creyentes a crecer en su vida cristiana. Aleluya. Y a resistir la tentación. El arrepentimiento y la vida en comunidad son elementos claves en el crecimiento espiritual de un creyente, aunque la lucha contra el pecado sigue siendo una realidad. Es importante recordar que la gracia de Dios es suficiente para superar la tentación y crecer en santidad. Le vamos a leer Romanos 6:1-23. 6:1-23 dice: vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 1:23 dice, el 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el 23 dice, aleluya, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que si nosotros estamos pecando, vamos a morir, ¿verdad? Vamos a morir en la carne y vamos a morir espiritualmente. Tenemos dos muertes, ¿verdad? En la carne y espiritualmente. La palabra de Dios nos hace entender, pero si nosotros no nos acercamos, ¿verdad?, a leer, a escuchar lo que la palabra nos dice y qué nos quiere decir, y no leemos la Biblia, no tenemos curiosidad por entender lo que estamos hablando, ¿verdad? No escudriñamos. Escudriñar significa buscar a fondo lo que vamos a leer, lo que queremos cambiar de nuestra vida. Esa es la única manera, ¿verdad?, que el ser humano puede tener un cambio. La persona se puede llamar igual, pero ya no es la misma persona. El nombre es igual, pero el testimonio y la mente y todo lo que hace y lo que piensa es diferente. Pero quien viene haciendo la transformación es el Espíritu Santo. Pero la persona también tiene que poner de su parte, ¿verdad?, para poder hacer un cambio en su vida. Porque si nosotros no nos dedicamos a
a ejecutar la palabra de Dios en nuestra vida y ponerla en práctica y respetar la palabra, ¿verdad? Y seguir sus mandamientos, sus estatutos, su proceder, ¿verdad? Como nosotros debemos de comportarnos cuando ya aceptamos a Cristo, ¿verdad? Que el Señor me le